Yo era, como te decía, un joven profesor industrial al que siempre tienen que agarrar para hacer los discursos de algo. Tocó el día de San Martín. Este, y bueno, cuando te dicen, luego vienen a colaborar y dicen, yo tengo un discurso para darte, yo te digo tu discurso. No, no, yo hago mi discurso. Y eso fue medio llamativo, porque alguien que es ingeniero, que recién entra, que deseche que le den un discurso y que haga él su discurso, llamó la atención. El tema es que dijeron, bueno, acá tenemos uno para que diga discurso. Cosa, repito, en el industrial no era sencillo ese momento. ¿Qué viene después? Viene el tema de que viene el problema del canal de Beagle. Entonces el Día del Trabajador se le había cambiado el Día del Trabajador por Día de la Soberanía Nacional. Y tenía que buscar a alguien que haga un discurso del Día de la Soberanía Nacional. ¿Qué hicieron? Me buscaron a mí. Con ese antecedente que yo había hecho mi discurso de San Martín, me buscaron para hablar de la soberanía nacional y de la guerra, en realidad era la guerra del Beagle. Bueno, obviamente yo hice un discurso totalmente antiguerra, este, pero bueno, cuando me llamaron los de la comisión para ver si está todo listo ya para el acto, que creo que era tarde, a la mañana, era la primera hora y tenía que salir el acto, y digo, sí, sí, yo ya hice el discurso y les conté lo que iba a decir. El acto se suspendió. Bueno, que los chicos se retiraron de la escuela sin acto. Bueno, lo cierto es que yo me quedé con ese discurso sin decirlo. Pasa el año, sería seguramente un año, 1 o 2 años. En realidad yo creo que lo del Migle fue el ensayo para los militares argentinos, qué iba a pasar con esos soldados que nunca habían peleado. En Migle hicieron la guerra, me contó un soldado que fueron hasta, tenían las órdenes, cuando llegaban a la frontera tenían que abrir el sobre con las órdenes, y el sobre con las órdenes decía no atacar. Pero bueno, todos fueron a la guerra. Los soldados argentinos fueron a la guerra. Y yo creo que por eso digo, eso es un ensayo. ¿Qué iba a pasar cuando se le dijera al soldado argentino tiene que ir a la guerra? Ya tenían esa experiencia. Bueno, lo cierto es que llego un día a la escuela, sería el 2 de abril, se ve que me tocó dar clase el 2 de abril, llego a la escuela y estaban todos festejando el himno nacional, yo no entendía qué pasaba. Y me acuerdo que llega la mamá de Sátaro y me cuenta cuál era el acontecimiento y que estaba muy contenta por lo que había pasado y era todo un crimen de agravio. Yo supongo que también tenía que dar clase a la tarde, porque yo daba, bueno, daba en quinto y en sexto, porque sé que en sexto era la tarde, quinto era la mañana, o sea que calculo que eso pasó a la mañana, entonces yo a la tarde me llevé el discurso. Entonces, como obviamente el 2 de abril todo el tema era la guerra de Malvinas, lo que había ocurrido. Yo entonces cuando entré al aula saqué mi discurso y lo leí. Yo me acuerdo que se armó una batabola en el curso muy grande, ¿no? Casi todos en contra de lo que yo decía, decir, a ver, no era en contra de lo que yo decía. Se armó una guerra de tizas, nadie decía nada, salvo 4 alumnos, que eran 4 rebeldes y que como que apoyaron mi posición, digamos. Lo cierto es que uno de ellos, a la otra clase, creo que una cosa así, dice, vamos a organizar una marcha en favor de la paz. Y dice, vos tenés que llevar la bandera porque yo le robé una sábana vieja a mi mamá y escribí una frase tuya. Bueno, ahí se organizó esa charla que no sé cómo lo organizamos, lo cierto es que éramos 14, pues lo conté, que hicimos una marcha por calle Belgrano y que volvimos por calle San Martín, yo llevando el cartel, no me gustaba mucho la idea, pero bueno, eso fue una manifestación antibélica, en el momento que todo el mundo estaba entusiasmadísimo con la guerra. Yo me acuerdo que se hablaba de ir a pedirle a los rusos que los viniera a defender, que en un momento Rusia nos defendería de la agresión de la OTAN, todos contentos con eso.
¿qué estamos viviendo? ¿Qué locura es esta? Bueno, es como que eso pasó con todo lo que significó la guerra de Malvinas, todo lo que significó los distintos comentarios. Me acuerdo que en quinto año yo tenía clase con el hermano de Videla, entonces nos traíamos información de lo que le mandaba el hermano. O sea, también era tema, ese tema de lo que pasaba en la guerra, con distintas opiniones. O se charlaba de un modo distinto al que se charlaba en general, ¿no? Se charlaba, y qué consecuencias. Yo tengo esa imagen muy ya, casi en el olvido, pero me acuerdo de eso. Se charlaba más de la posición de un soldado que estaba allá, que era la Levidere. Bueno, pasa el tiempo y por otro lado, otra de las cosas que ocurrió es que había un programa a la tarde en el T29 donde Pablo Sevilla leía poemas. Era un horario importante la tarde, 3 de la tarde, 4 de la tarde, y que lo escuchaba bastante la juventud. Bueno, yo, Pablo Sevilla era quien hacía eso, quien tenía ese programa, y empezó a leer, seguramente será cuando después de la caída de la guerra de Malvinas, el poema de Borges, donde Juan y John se conocen por primera vez y se matan. Este, Juan, Pablo solamente leía eso. Bueno, Pablo termina expulsado de la radio por un hecho banal, digamos. Pero Pablo en eso es el que me viene a ver a mí. Hacen de nexo, creo que fue Peirones, que hace de nexo entre Pablo y yo. Y él entonces me pide conocerme, entrevistarnos, juntarnos. Y entonces ahí me plantea que yo no tengo mucha idea de la cronología, evidentemente esto debe haber sido después, es decir, qué tiempo pasó entre que fue la manifestación de los 14, entre que lo echan a Pablo de la radio, Pablo lee lo de John y Juan, porque calculo que habrá sido posterior a la guerra, y de esta entrevista que debe haber tenido que ver con la caída de los militares en el gobierno. Entonces, Pablo me llama y me dice que él entiende que tiene que haber un movimiento, que tenemos que llamar a toda la gente vinculada con la cultura y con el teatro, que de alguna manera existía en Venado, o sea, el teatro existía en Venado y podemos decir que tal vez sea el único elemento algo disonante de lo que era el resto, pero él me decía, la gente del arte no es la gente de los militares, la gente del arte debe ser, a través del arte, deberíamos generar una idea de pensar distinta, una idea de pensar que no sea este militarismo, porque ahora tenemos que generar los movimientos que hagan que la gente piense en forma libre. O sea que él tenía la idea clara. Y él me convoca a mí, por eso yo digo, yo me siento uno de las vertientes, a lo mejor hay otras, habrá convocado a otra gente. Yo digo, ¿cómo llego yo a ese movimiento? Llego porque pasé a ser un referente, por así llamarlo, de la antiguerra. Y digo, ahora también me llama la atención que los países europeos, recién estaba viendo que a la Merkel la están culpando de haberlo tratado mal a Rusia. O sea que culpan a la que evitó la guerra en su momento. Y como que teníamos que estar en guerra, me parece una locura total. Sí, la verdad que sigo pensando como en aquel entonces, que la guerra no es algo deseable para nada. Pero esta visión de incorporar a los artistas y en particular al movimiento de teatro que existía en el auto, el que la tuvo clara fue Pablo Sevilla. Me convoca y entonces, bueno, me convoca a mí y convocó a ver. Yo no sé qué rama del arte me habrá visto, porque en realidad no formaba parte de las ramas del arte, pero por la docencia, no sé. Pero bueno, tampoco recuerdo cómo fue invitando a cada uno de los artistas. Algunos que sí, pues Boris Padovan, lo nombramos, me acuerdo que era uno de los que iba siempre y Boris tenía una cosa muy particular, lo terminaban de echar de la escuela, porque había escrito algo que no les gustó.
Este, eh, y después me acuerdo que también iba esta mujer que sacaba fotos. Y yo recuerdo que en la primera reunión estaba la mujer de, ¿cómo se llama? El matrimonio que sacaba fotos. Bueno, Currículum. no, no, no. El otro. Bueno, ya me voy a acordar. Y resulta que, claro, eh, me acuerdo que fue el hermano de Viviana Pieri, que yo dije, esta reunión se ha armado más políticamente, y se enojó conmigo, como que yo lo rechazaba que era políticamente, no, era una observación de que la primera reunión había sido, me acuerdo que la posición era, ¿por qué a mí me exigen que los cuadros sean rectangulares si yo quiero hacer una foto del óvalo? ¿Por qué no me lo permiten? Digamos, cosas de libertad entendidas en la libertad de ese tipo, mientras que, me acuerdo particularmente del hermano de Viviana Pieli, que está en Canadá creo ahora, que había participado en un grupo del arte, de teatro, y él sí es mucho más combativo desde el punto de vista de su pensamiento y de su actuar. Cuando yo comenté esto se nos enojó como que la reunión no era para eso. Digo, no se trata de eso. Pero justamente esas fueron las reuniones. Y claro, se quería empezarse a dar contenido como para que tuvieran funcionamiento, porque en definitiva, a partir del arte, del teatro, de los grupos de teatro, lo que Pablo pensaba que se iba a formar una corriente política, o no lo habló como partido tradicional, sino que era una forma de pensar como ciudadano independiente, ciudadano al margen de lo que piensan los que pensaban en los militares, digamos, o el pensamiento militar, que venga un pensamiento que se debiera desarrollar desde ese lugar. Bueno, el tema es que empezamos a pensar en un lugar físico para esto. Entonces, el lugar, a mí se me encomendó ir a hablar con, este, bueno, alguien que había sido, pero bueno, era el centro de jubilados, que está, que creo que era de la fraternidad, me parece, que está a una cuadra más allá de la biblioteca. Que me acuerdo estaba Natalio Perillo, con Giacaglia, no me acordaba el nombre, fui a hablar con Giacaglia, que bueno, poco era usar ese lugar como el centro, como ya tener ese movimiento que se estaba haciendo, que a través de invitación, siempre basado en el arte, que se buscaba, yo me acuerdo las reuniones las hacíamos en Guam, en el piso de arriba de Guam, no sé si fue, seguramente hubo otros lugares, yo recuerdo ese lugar, que por lo menos un par de reuniones ahí se hicieron. Bueno, mi trámite fracasó, o sea, las funciones que me encomendaron no fueron del todo eficientes, porque en definitiva no pudimos, tampoco nuestro grupo era muy confiable, el lugar era muy grande, digamos un lugar importante, era el que habíamos solicitado. Me acuerdo que el tema era cómo lo íbamos a ornamentar. Me acuerdo que con Boris Padovan había propuesto un triciclo con patente y una cadena, diciendo hasta las cosas de los nenes lo clasifican y lo encadenan. Ese era el emblema que iba a estar en la puerta, un triciclo encadenado a la planta, ya habíamos diseñado. Bueno, lo cierto es que fracasamos. Y bueno, pero Pablo Sevilla, de nuevo, y eso me acuerdo que fue en la biblioteca, no, la biblioteca no puede ser, pero Pablo fue el que dijo, este, propongo que al movimiento le llamemos Luz, Movimiento Pro Arte y Cultura. Y bueno, dentro de las actividades, una era la sede, que en principio falló, y la otra era hacer un evento que convocara a los artistas para que no solo estén los artistas que estábamos yendo ahí, que éramos grupos de 10 personas, sino que vaya mucha más gente, artistas que a lo mejor nosotros, cosas del arte que a lo mejor nosotros no sabemos, que no sabíamos de hecho. Entonces invitar a un lugar, la plaza, donde todo aquel que quisiera hacer algo, lo puede hacer. Es más,
la consigna era acá no está prohibido nada. Cosa que a mí me costaba. Digo, bueno, ¿qué puede llegar a pasar si no está prohibido nada? Pero bueno, terminó, hicimos reuniones organizativas, habían puesto una comisión de 4 personas, estaba Pablo obviamente, estaba yo, ¿de acuerdo? Estaba, yo no me acordaba que era Juan Carlos Rodríguez, que era otro, y el otro era del grupo Los Asuma, creo que son, que hace seguros, no me acuerdo ahora el nombre. Eso era la mesa de coordinación de las tareas, y bueno, era y salir a invitar a todos, a organizar eso. No había mucha organización. Había que invitar, había que hacerlo conocer, había que ir a los medios a reconocer que aquel que supiera hacer algo lo haga. Bueno, lo cierto es que aparece ese y fue todo un éxito que trascendió lo que nosotros esperábamos. La verdad que, o lo que yo esperaba, la verdad que no pensé que podía ser algo que sea convocante de Venado Tuerto. Y sí, ese tipo de cosas no se hacían. La Plaza San Martín llena de grupos que trabajaban. Yo me acuerdo oírlo cantar a una chica muy linda y muy jovencita, que era la Turquita Alegre. Tenía 16 años, yo un grupo de jazz, rock, rock, con una chica joven que estaba tan lindo. Me acuerdo del grupo que hizo con el Ñoti Martínez y Sátara y el otro chico, bueno, no el nombre, El quiz. el quiz, que hacían teatro sin nada. Bueno, entre las cosas que habíamos que organizar, le pedimos a la municipalidad el escenario, ahí colaboró la señora que estaba que no entendía mucho, porque claro, era el gobierno de los militares todavía. Claro, era el gobierno de los militares, en la municipalidad estaba el gobierno de los militares. Pero, sin embargo, la mujer de la Comisión de Cultura aceptó que nos dieran, eran los trámites que tenían que hacer, ¿no? Que nos dieran el escenario, o sea, colaboró la municipalidad, la Comisión de Cultura de la municipalidad colaboró. Este profesor de la mujer de este profesor, no estoy olvidando los nombres, que da en el colegio allá, en el agrotécnico. Bueno, ya me acordé el nombre. Viste que tenemos vencimiento, ya la gente nos vamos olvidando. Bueno, por lo tanto teníamos escenarios, había más de un escenario, o sea que salió bien, salió muy bien, ya digo, muy por encima de lo que yo hubiera pensado. Ahora también es cierto que ese espectáculo y esa gente de alguna manera se comió la esencia, porque la esencia era armar un grupo político, la esencia era armar una corriente de pensamiento. Lo que pasó eso fue tan grande, tan importante que quedó como los organizadores de ese espectáculo, no los que estaban generando una corriente de pensamiento. Con lo cual, es más, yo me acuerdo que uno de los problemas que hubo fue que una chica repartió volantes del Partido Peronista y se la trató muy mal. Yo digo, pero ¿cómo no estaba todo permitido? ¿Por qué justamente lo que no vamos a permitir nosotros en la política? Me acuerdo que ese fue uno de los temas, pero sí, cayó mal que se haya repartido un volante del Partido Peronista. Bueno, digamos, de luz, casi que ahí se termina como el espectáculo. Lo cierto que pasó, no sé cuánto habrá pasado, 3 o 4 meses, y me dicen que hay que renovar la comisión de la biblioteca Meguino. Fue Bernetti que va a ir Pablo, dice, me pidió que vayas vos también. Bueno, está bien, yo voy a ir. Entonces hacen la reunión, éramos los del industrial, éramos los 4 de ese grupo de industrial que habíamos hecho la manifestación,
más el grupo de Sevilla, es decir, que era el negro, el Quique Carpio, este, también estaba este muchacho que el padre corría en moto. Bueno, después los nombres los vamos a sacar. Y eso éramos eso, es decir, cuatro, en realidad éramos todos industriales. Te digo esto porque la biblioteca Meguino decía que era de hombre y qué sé yo. Claro, arrancamos todos varones, arrancamos. Cuatro alumnos, y yo qué cosa, tres de alumnos anteriores, Pablo Sevilla con dos compañeros de estudio. Y ahí me dijeron, bueno, el presidente va a ser vos. Y yo me miré extrañado y me dijo, ¿cómo no te avisaron? Y Leonel dice, no, no me animé a decir. Bueno, y así arranca lo que fue la biblioteca Meguín. Por eso cuando vos preguntabas qué dejó Luz, en realidad terminó haciendo lo que en principio se pretendía, digamos. Claro, no dejó un partido político, digamos, pero sí dejó una fuerte huella que hizo de disrupción en la General de Benadencia a través de la Biblioteca Meguín. En realidad, el grupo, digamos que la Biblioteca Meguino fue Luz. Si yo no lo veo como una discontinuidad, es decir, aquello que yo fracasé en conseguir el espacio donde iba a funcionar el movimiento pro arte y cultura, se encontró en esa comisión que se tenía que renovar, que estaba Narváez, el presidente, pero que él no quería ser un Narváez, estaba el presidente porque digamos, porque estaban los grupos de teatro, y que de alguna manera alguien tenía que tomar la posta, digamos, pero no es que encontramos que tuvimos que combatir por, por ese cosa, de ninguna manera. Narváez contento de que hubiera gente que se entusiasmara en trabajar en la Biblia. O sea que para mí la Biblia, la guerra de Malvinas, Luz y la Biblia es un solo relato, es una sola cosa, es la misma cosa. Y después, bueno, eh, tuvo sus otras implicancias, ¿no? Que yo digo, siempre creo que siempre salió todo de la cabeza de Sevilla, porque incluso hasta el SEC, creo que también fue idea de Sevilla, yo no lo sabía. Posterior, él siguió militando muy fuerte dentro de la cooperativa, siempre fue la cabeza. Yo me acuerdo que me decía, yo tengo un hermano que hace lo mismo que yo, pero él lo hace bien, dice. Se trataba de Marcelo. Y ahí empieza a aparecer Marcelo con el tema fútbol. Que de alguna manera hoy es la cabeza visible de aquello, pero en realidad el generador fue Pablo. Eh, bueno, lo de la Biblia fue por un lado el fútbol, que fue la época que me tocó más a mí, pero después que trascendió ya a nivel nacional fue cuando también Pablo dijo, nosotros tenemos, con el mismo criterio, tenemos que traer a los principales pensadores que hay en la Argentina. Entonces había dos revistas, que no me acuerdo el nombre, que se editaban en Buenos Aires, que se compraban en la Biblia, y que él decía que de alguna manera eran las revistas que tenían los tipos más claros, que tenían la mayor calidad, los que hacían política, los que hacían filosofía política, digamos, si bien una tenía tendencia radical y otra tenía tendencia peronista, eran los que hacían filosofía peronista, filosofía política. Entonces la idea fue empezarlos a invitar a esa gente a venir a charlar de electoral. Al principio había que pagarle el pasaje, conseguir un lugar donde dormir. Después empezaron a pelear. Fue como, según lo que yo sé, interpreto, fue como decir, si no estás en Venado Tuerto es porque no soy importante. La gente pedían venir y no cobraban. Y así vinieron Mario Benedetti, vinieron, bueno, todos lo que sabemos, vinieron. Incluso una idea de alguien que fue Horacio González, yo ya no participaba tanto en la Biblia, pero dice que fue Horacio González el que dijo, ¿por qué no hacemos una agenda y lo llamamos Facultad Libre de Venado Tuerto? Pero fue idea de Horacio González, que después fue el presidente
de la Biblioteca Nacional, ¿no? O sea, una institución dentro de lo que es el pensamiento, la línea de pensamiento. O sea, Venado Tuerto pasó a ser la Biblia, y yo digo que la misma luz, el mismo movimiento pro arte y cultura, llegó en un momento a ser en la República Argentina el centro el lugar donde se congregaban las principales cabezas del pensamiento de Argentina. Al punto tal que en un momento se le invita a la CELAC, no, CELAC es ahora, se le invita a las filosofías, lo que marcan a nivel latinoamericano. Eso se me reunió en Chile, que yo me acuerdo que me pidieron si podía tener influencia en el Partido Socialista, a ver si lo dice, es justo un movimiento de los socialistas, ¿no? Podrán dar un lugar que vayamos como socialistas, cercano al pasaje, tener lugar allá. Pero llama Zabalza y me dice, mira, el presidente de la juventud se llama Justiniani. Dice, yo te paso el teléfono, y ahí Justiniani, quien yo no conocía, me consigue que vayan dos chicos de acá, que creo que fue Pablo y Fernando, Millones, fueron en representación de la biblioteca a una cumbre del pensamiento en Chile, gracias al Partido Socialista, con un trámite que hizo con Rubén Justiniani. Bueno, hasta ahí te puedo contar lo que es mi historia de luz, que ya te digo, para mí te lo cuento hasta la Biblia y hasta la ciudad, la Facultad Libre, porque para mí es el resultado del movimiento pro arte y cultura. Hay personas que ya no están, digamos, de las que participaron en ese movimiento, y una de ellas es justamente Pablo. Pablo expresa o expresó que a partir de Luz se empezó a hablar de la desaparición de personas en Venado Tuerto. Era un tema del cual no se hablaba públicamente. ¿Vos lo percibís de esa manera o lo podés ratificar? Sí, yo lo ratifico. Más allá de que yo si no me lo decís, no me hubiera dado cuenta, pero es cierto. Venado Tuerto es un tema que no se hablaba. Pasa que el movimiento militar, me voy a salir un poco del tema, pero el movimiento militar en Venado Tuerto y en Rosario, donde yo estaba estudiando, son muy dispares. No tiene nada que ver un lugar con el otro. Nosotros, era uno de esos años, me acuerdo que fuimos a Buenos Aires, que siempre hacíamos un viaje a Buenos Aires, y habíamos conseguido, una de los alumnos, en el CENAR, en el Centro de Alto Rendimiento, nos dieron un lugar para dormir, comer. Entonces fuimos, comíamos muy gratis, fuimos con la Vicky, y claro, ahí se cerraba de 12 a 6 de la mañana, porque claro, no se hacía deporte en esos horarios. Me acuerdo que un alumno dice, no nos vamos a quedar acá un viernes a la noche, salgamos a reventar Buenos Aires. Claro, acá en Venado Tuerto se salía como siempre. Yo que conocía Buenos Aires, pero no mucho, porque había hecho la colimba ahí, partimos del Senado, que está al lado de la cancha de River, tomamos un colectivo y bajamos en la casa de gobierno. Cuando nos bajamos 20 personas en la casa de gobierno, se nos vinieron todos los milicos encima. Bueno, resultado, obviamente, nadie podía estar en la calle, había toque de queda. Es decir, lo que se veía, y yo en Rosario, que cuando salía, yo me acuerdo que un día salía a las 11 de la noche, era un miedo bárbaro. Es decir, yo me acuerdo que me tenía que meter, y que realmente por la ruta 34 que se inicia donde yo estaba, que realmente había un cuartito azul, yo rajaba, me hacía como que iba a la casa de una tía y esquivaba. Es decir, se vivía con tensión lo que eran los milicos en Rosario y en Buenos Aires. Acá nada que ver. Acá, es más, los medios no te hablaban de que, lo único que te hablaban es que había en un procedimiento se abatió 5 delincuentes subversivos. Esa es la información que daban, como que bien, hemos abatido 5 delincuentes subversivos. Sí. O sea, el de Venado Tuerto, y obviamente nadie decía que tenía un pariente delincuente subversivo. Entonces,
Y eso es lo que quedaba acá, lo que era acá. Yo que venía de Rosario, estudié a Rosario, vine acá. En esa época era evidente la forma distinta que lo percibía la gente a los que estaban en Rosario, que en Rosario todos sabían que hacían desaparecer gente. Yo me acuerdo que estuve en el Mundial 78. En el Mundial 78 aparecía, yo justo vi el último partido de Argentina-Perú. Justo en ese, habíamos sacado una entrada con mi hermano, Argentina-Perú. La cancha llena y se veía todas las banderitas. Ahora yo me acuerdo de la imagen de un padre con el hijo en los hombros, cuando hablaban de, bueno, Argentina, qué sé yo, todas las banderitas, qué sé yo, pero el padre con una cara seria, impresionante, es decir, lo que se veía, nadie hablaba en contra de los militares, pero no era la algarabía por los militares. Mientras que acá había otra cosa, acá se vivía bien en la época, no te enteraba nada de los problemas que había, ni nadie hablaba de que tenía un pariente que había muerto o algo por el estilo. Bueno, de hecho, yo denuncié a Jorge Barrantes y la familia del padre no quiso saber nada, ni no me dio de denunciarlo. Y a mí no me lo tomaron porque no era familiar directo. Es decir, el que se encarga de hacer el libro de la CONADEP es la Biblioteca Meguini. O sea que, no sé si yo digo, Venado Tuerto no se hablaba, y hasta creo que fue dificultoso armar la CONADOT de Camerán, pero seguramente fue el lugar donde hubo padres que pudieron hablar, seguramente. Y no había otro lugar donde se hablaba eso. Sí, sí, evidentemente te puedo decir así. Y respecto a mirarlo desde una perspectiva histórica hoy, a lo que fue aquel movimiento, ¿fue positivo? ¿Faltaron cosas por hacer? ¿Podrían hacerse más cosas? ¿Cuál es tu percepción hoy? Mira, no tengo una respuesta contundente para eso. No tengo un... Sí que significó que mucha gente pudiera haber reflejado una cosa distinta, que si no, no hubiera estado. O sea, yo creo que la huella está y quedó, evidentemente está. Por eso Venado Tuerto sigue siendo de teatro, sigue habiendo un movimiento cultural. O sea, yo creo que eso lo dejó la Biblia, eso quedó de la Biblia. Que Venado Tuerto hoy, que ese movimiento pro arte y cultura no haya dejado un partido político, podríamos decir que eso fracasó. De alguna manera, un partido que no era esencialmente de allí, porque básicamente eran peronistas, pero bueno, fue el PI, por ejemplo, que se desarrolló en Venado. O sea, los partidos, llamémosle lo que se llamaban progresistas, en Venado Tuerto tuvieron espacio, más allá de que no son hegemónicos, no quedó una hegemonía de eso, pero si lo que había era generar un espacio de ese tipo, se generó. Y hoy hay gente, sobre todo los que están en la cultura y demás, que de alguna manera no tienen un pensamiento cerrado tipo militar, digamos. Yo creo que dejó su huella marcado en la cultura de nosotros, sin duda, o sea, forma parte de nuestra cultura. O sea, la pregunta es, ¿eso tenía que formar parte de nuestra cultura? ¿La forma? Y sí, la forma. ¿No será mayoritaria? No, pero forma parte de nuestra cultura. ¿Algo más que quieras agregar? No se me ocurre. Me parece que sí es bueno que cuando se habla de cultura, la cultura es esto, ¿no? Es de estos movimientos que existieron, que existen, que hay. Vos lo nombraste, el Galpón del Arte, movimientos que se junta gente y hace cosas, siguen existiendo, es decir, bueno, hoy está la Santa Cumbia. De alguna manera que el grupo también a la Mona Jiménez. Yo me acuerdo cuando dijeron la Mona Jiménez, yo no sabía quién era. Y genera todo un ambiente. Me acuerdo que armamos un recital, un caso de gente que no se conocía en la plataforma ahí de la estación de trenes. Y hoy se sigue usando, digamos, mirá, esto se le ocurrió a la gente de la Biblia, si no, nadie se le ocurría esas cosas. Es decir, espacios de Venado Tuerto
que no está. La plaza, por ejemplo, nadie iba a la plaza. O sea, Luz también generó en eso, vamos a la plaza. La plaza no iba la gente. Recuerdo que después cuando vino de Matías se le cambió el sentido de las cosas, pero decía, acá en Venado Tuerto es un lugar donde no se usa la plaza. Me acuerdo que el argumento de por qué cambiar la mano era que la calle vaya a la plaza y no que la calle salga de la plaza. Pero no sé si fue eso. Hoy yo veo que los jóvenes van a la plaza. Es más, se pelean por ver si las plazas son de los jóvenes o no de los jóvenes. Gente que no le gusta que haya tantos jóvenes ahí, que toman mate. La verdad que fue un salto que generó una huella cultural muy importante en Venado Tuerto y que está esa huella.